Fernando, dijiste al final estragos del neoliberalismo. Ha habido dos procesos concurrentes en América Latina en los últimos 20 años. Uno, el de debilitamiento del Estado por las privatizaciones, por la injerencia de intereses extranjeros, por el reforzamiento de capitales monopólicos, etc. Pero por el otro, ha habido una apertura democrática, con todas las deficiencias que se quieran. Entonces, la impresión que se tiene es que ahora se tiene que canalizar, si no va a haber una explosión en América Latina, por la vía electoral, por la vía de la consulta popular, ¿no? Todo ese sentimiento de frustración que ha acumulado el neoliberalismo. Tú coincides conmigo, ¿qué estragos ha hecho en América Latina el neoliberalismo? Bueno, ha llevado a la pobreza extrema a las grandes masas de América Latina. Y esto ha logrado que haya un sentimiento inclusive de odio de clases y un sentimiento de... ¿No es muy fuerte la palabra odio? Sí, pero sí se está dando. ¿De clases o de razas? De clases que desgraciadamente históricamente ha sido de razas, pero es de clases ahora. Y por la relación entre el color de la piel y la clase social en América Latina, por desgracia, está demasiado vinculada. Demasiado vinculada, aunque esto yo seguiré negándome a que exista. No, tenemos que pelear para que esto no exista. Sí, aunque pero hay sí que reconocer que existe. Hay que reconocer y existe y ha estado vinculada además. Entonces, la única vía es la democracia. La única vía es lo que las mayorías quieran. Y hoy se está demostrando. Yo por eso insisto mucho, y sin querer ser un defensor del presidente Correa, pero sí quiero insistir mucho en un economista preparado, estudiado en Estados Unidos, con doctorados en Illinois. Profesor. Con maestrías en Bélgica. Sí. Profesor de una de las... con una muchacha de Bélgica. Y catedrático de una de las universidades privadas más importantes del país. Y decano o director de la Escuela de Economía. Decano de la Escuela de Economía. Privada, pero con un carisma tropical. Pero conocedor de la macroeconomía, conocedor del neoliberalismo y conocedor de toda la destrucción que ha traído al país. Y ha estado metiéndose vía académica en política y logra la presidencia en muy poco tiempo porque quiere refundar el país. Y por eso es que su principio lo basa en el nuevo constituyente. Con carácter tropical y educación andina. Así es. Porque dentro de los muchos Ecuadores que hay, como en muchos Méxicos, hay dos muy importantes. El andino, el altiplano, con su origen indígena, sus criollos, y el de Guayaquil, el de la costa. El gran pleito él tiene un estilo, incluso un tipo físico, una manera de hablar muy costeña, y al mismo tiempo tiene una formación muy andina. Es un personaje sincrético. Es interesante, singular, es interesante. ¿No? Y cómo cita el constituyente: 100 por la vía de la circunscripción, 24 por la vía de partidos políticos y 6 de ecuatorianos residentes con mínimo tiempo de 2 años fuera del país. 2 por Europa, 2 por Estados Unidos, por la gran cantidad de ecuatorianos en Estados Unidos, y 2 por América Latina. ¿Cuántos tienen ustedes hoy? ¿3 millones, 4 en Estados Unidos o más? Nosotros de guerrerenses. ¿Ecuatoriano? No, es que... No, nosotros guerrerenses calculamos que son alrededor de 800,000 guerrerenses fuera. Sí. No más, sé yo la cifra. Nueva York, bueno, las cifras de ecuatorianos fuera se calculan alrededor de 2 millones de personas viviendo fuera del Ecuador. Cuando yo estaba en Nueva York de embajador, la segunda o tercera minoría latinoamericana era el Ecuador, ¿eh? Sí, claro. La primera Colombia. Mira, en Nueva York existía, yo también fui cónsul, me acuerdo, hace muchos años en Nueva York, y ese entonces ya había 250,000 ecuatorianos. Esto es hace 10 años, de tal manera que en proporción puedes pensar que son ahora por lo menos 500,000, ¿no? Si no es que más. Si no es más. Así es. Oye, así Verónica, dicen algunos maestros de ciencia política que por representar la izquierda, teóricamente, cuando menos, el sentir social, el de la gente que está más oprimida, la búsqueda de la igualdad, generalmente la izquierda es mayoría social, pero casi nunca es mayoría política. ¿Quiénes apoyan? ¿Y quiénes no apoyan al presidente Correa? Y tienes razón, Porfirio, en eso. Yo creo que hay que rescatar que muchas de las reformas que se han hecho en el Ecuador han tenido un fuerte sustento social.
pero hay que recordar que estas reformas no han caído en resolver los problemas de la cotidianidad, las necesidades de esos grupos, ¿no? Recordemos el movimiento indígena, por ejemplo, que si bien tiene un proceso muy interesante, ¿no? Donde pues resulta en el 96 como un movimiento electoral, participa en elecciones, llega la primera vez que un movimiento indígena, el grupo de indígenas llega a la presidencia de la República, pero es totalmente traicionado, ¿no? Es una forma de la democracia representativa a estos grupos. Deforma la voluntad de la gente y vuelve a concentrar el poder. Esa es la razón. Es decir, que puede llegar a jugar con estas distintas representatividades, pero al final no te deja escapar. Es el mismo juego del neoliberalismo, ¿no? Pues sí, tú quieres participar de otra forma, pues tal vez no quieres consumir, pero el neoliberalismo encuentra la manera de que tú, a pesar de que eres un izquierdoso, de alguna manera, entre comillas, pues vas... Pero eres un consumista, exacto, vas también pero al eres un supermercado. consumista, ¿no? Y tu ropa, tus zapatos, en fin, todo está fincado al mercado. Convierten al ciudadano en consumidor. Y de la misma manera yo siento que aplica la democracia. Por más que tú tengas formas distintas de participar, siempre te lleva a un poder central donde no puedes salir. Pero tú estás sugiriendo un nuevo tipo de sistema político. Claro que sí. A eso le llaman sus opositores el populismo. No, ¿Por qué nosotros le llamamos miedo a la palabra? el socialismo del siglo XXI, Porfirio, que es lo que está anunciando Rafael Correa. ¿Es democrático? Claro que sí, es democrático, porque la gente lo sustentó en las urnas. Y hay que entender que este proceso que está viviendo el Ecuador no se puede entender solo. Yo creo que es un proceso que se va a vivir regionalmente. No podemos evitar hablar dentro de un momento de Evo Morales y de Hugo Chávez. Exacto. Te lo voy a pasar a ti. Así es. No al señor embajador por razones obvias. ¿Cuál sería la agenda, señor embajador, de esta Constitución? Han sido definidos los problemas, los requerimientos sociales, las frustraciones sociales, diría yo. ¿Cuál sería la agenda básica en lo político y en lo social de esta nueva Constitución? Bueno, yo quisiera hacer rápidamente dos precisiones. La primera, se ha dicho que el Ecuador ha tenido muchas constituyentes y eso a veces como que se le mira como un problema. Pero yo diría que cada país tiene derecho a escoger su propia vía. Los ingleses no necesitan constitución. No. Los estadounidenses de Norteamérica tienen únicamente una constitución. República. Ustedes en México tienen dos constituciones. No. En el Ecuador ha sido necesario hacer esta serie de cambios porque precisamente el país ha tenido que irse adaptando a la evolución de los tiempos. Yo pienso que el camino que le queda ahora al Ecuador es el camino, como hemos hablado ya a lo largo de este programa, por la vía estrictamente democrática de llegar a una refundación, si cabe el término, del país, pero sobre todo darle el carácter institucional en lo político para que se consoliden las estructuras y no sea el presidente una fácil presa de 4 partidos o grupos políticos que lo destituyan. Entonces, es la parte política. ¿No es cierto? Es la consolidación de lo político. Si hiciera un sistema participativo, ¿hacia qué tipo de democracia sería? Mira, no se conoce este momento si vamos a un sistema parlamentario. No, eso es una decisión de la Asamblea. La Asamblea se reunirá, pero hay una propuesta del presidente. Lo interesante de este momento es que son las universidades y escuelas politécnicas del país, otro sistema interesante, las que están estudiando una propuesta de nueva constitución que va a ser discutida en la Asamblea Constituyente. Ah, eso es muy interesante. Es muy interesante porque se ve allí otra forma... Una especie de comisión universitaria. Universitaria. Y mira tú que es muy interesante que uno de los que preside la comisión en este momento es un ex embajador en México, Gustavo Delgado. Ah, sí, Gustavo Vega, quien fue embajador en México y que realmente es el presidente ahora. ¿Y la Universidad de los Andes participa? Participan todas las universidades y escuelas politécnicas porque es el núcleo el que van a redactar este primer proyecto de constitución. Eso va a ser llevado a la Asamblea Constituyente y allí se va a estudiar las reformas finales que se adopten. Pero eso me parece a mí muy importante porque además lo que interesa este momento es que el Ecuador escoja a sus mejores hombres y mujeres que vayan a esa asamblea. Ese es el tema ahorita. Que deben exactamente escoger a las mejores mentes. Se supone que hay en este momento una corriente de opinión muy favorable al presidente Correa y que eso va a permitir una mayoría constituyente
en favor de los cambios. Eso lo decidirá el pueblo ecuatoriano en su pero votación. Pero mira, lo que decía nuestro amigo Fernando, lo importante es que en este momento va a haber un ejercicio democrático muy amplio, muy plural, en el que incluso van a participar los ecuatorianos que están viviendo fuera del país. De tal manera que es el pueblo el que va a escoger sus representantes y quienes van a hacer esta nueva constitución en el Ecuador. Oye, Donoso, tú verías, porque aquí hay un problema fundamental, salirnos de marcos tradicionales. Por ejemplo, si la democracia fuera más participativa que representativa, no estuviera totalmente confiada o tan confiada a las asambleas, sino más a la participación ciudadana mediante la consulta directa, la vida municipal. ¿Tú considerarías que eso es pecado? Porque ahora a todo se le llama populismo. ¿Tiene necesidad América Latina de esas fórmulas o es una cosa inventada o espuria? No, yo creo que al contrario, claro que tiene la necesidad de ese tipo de decisiones. Nosotros en el Estado de Guerrero, tú estuviste ayudándonos y trabajando pero con no se atreven en la reforma del Estado. Eso pretendemos. O no acaban de atreverse. No, tal vez no acabamos de atrevernos, pero ahí está la ciudadanía poniendo sus planteamientos. Que venga de ahí, que venga de la academia y que venga de la ciudadanía los planteamientos. Porque el gran tapón que existe en las famosas reformas de Estado, en las famosas hay una lápida constituyentes, es la política. La tradición autoritaria y la grilla. La política. La grilla. El político va a cuidar siempre sus espacios. Y los partidos políticos cuidar siempre sus espacios. En las directrices básicas de la reforma esta, de la constituyente de Ecuador, dice, se debe salir de la sumisión a la que nos han sometido los grupos de poder político representados en los principales partidos, que responden a su vez a grupos de poder económico. ¿Pero en México se puede hacer la reforma constitucional sin los partidos? Claro. ¿Cómo? Se debe hacer con los partidos, pero también con la ciudadanía, en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hay que promover. No puedes hacer a un lado ¿Qué a la tipo de ciudadanía. constitución te gustaría para el Ecuador? No te digo para Guerrero, porque tú todavía no estás en esas lides. Sí, yo creo que... ¿Qué pensarías tú que le conviene al Ecuador? Yo creo que cuando uno habla de constitución, pues no nos estamos remitiendo al derecho ni a las leyes. O sea, la constitución es un problema político. El equilibrio de las fuerzas reales del poder, decía Lasalle. Así es, exacto. Fernández Lasalle lo dice así, es el equilibrio de las fuerzas de poder. Y mientras esa constitución no dé cuenta real de esas fuerzas políticas, pues es una constitución nula. Es una constitución que fácilmente va a ser revocable. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Que pues estas constituciones que hemos hecho, como bien dijo el embajador, pues no han dado cuenta de los procesos que ha vivido la población. Entonces, pues han sido constituciones... Pero es una gran innovación constitucional. Tenemos la lápida del tradicionalismo. Heredamos que Rousseau dijo, que Montesquieu dijo, que el constituyente de 17, que el de 57. Sí, en el bueno, caso de una México, propuesta de... habría que tener una gran innovación constitucional. No tenerle miedo a otras formas de organización que no son las que hemos conocido. Así es, y eso lo que podemos hacer es, obviamente, pues abrir el espectro de participación a la gente, ¿no? Y pues vamos a ver, yo creo que es interesante, más allá de este grupo que está en este momento elaborando la propuesta del constituyente, es que es la misma gente, son los grupos de distintas, no solamente de universidades, son grupos de mujeres, de organizaciones sociales que constantemente están enviando así propuestas vas a pasar a la con reforma. la reforma del Estado de Y México. eso es algo interesante. Ahorita hablamos. Lo estamos manejando, exacto, lo estamos manejando primero vía internet, se está manejando y se espera hacer mesas de diálogo un poco ya más grandes. Ya no sé si vives en México o vives allá. Parece que estás pegada al Ecuador por el internet, qué bueno. Sí. Vamos a otro bloque, que es el bloque final.